¿De qué trata el tan mentado Pacto Mundial sobre Migración de la ONU? ¿Cuál es el contenido del documento y por qué ha causado diversos comentarios y posturas? ¿En qué afectaría esto a los países latinoamericanos? ¿Es necesario que el Perú sea parte del pacto? Si quieres saber estas y otras dudas más, quédate a ver este video. Muy buenas, amantes de la cultura. El pacto migratorio no ha pasado desapercibido porque decenas de medios de comunicación han estado informando sobre este tema todos estos días. Pero a pesar de esto sigue habiendo muchas dudas que resolver, ya que no he visto a ningún medio divulgar el contenido del documento del pacto. Para empezar, el nombre completo del acuerdo es Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Así es el título del documento, que consta de 40 páginas y que además se los dejo en la descripción de este video para que ustedes lo puedan leer completo y así recién poder elaborar un juicio crítico bien argumentado o un comentario bien informado. El pacto fue firmado por 164 países en una conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Marruecos los días 10 y 11 de diciembre del 2018. En representación del Perú asistió el ministro de Relaciones Exteriores, Néstor Popolizio. Es importante señalar que este pacto mundial no es un tratado y por lo tanto los representantes de la ONU han afirmado que no es formalmente vinculante para sus países firmantes en virtud del derecho internacional. ¿Qué quiere decir esto de vinculante? Que su aplicación no es obligatoria, es más bien una propuesta o una sugerencia. Sin embargo, y esto hay que decirlo, todos los tratados de la ONU siempre han sido vinculantes y obligatorios. Y este pacto también lo sería, salvo que sea algo excepcional. Además, esto del pacto no es nada nuevo, Desde hace 2 años se viene planeando. Todo comenzó con la adopción de la Declaración de Nueva York para refugiados y migrantes. Allí se activó el proceso que llevó a la negociación de un pacto mundial sobre migración. Vamos a hacer la definición de rigor. El Pacto Mundial sobre Migración es un acuerdo intergubernamental promovido por la Organización de las Naciones Unidas. O sea, es el fruto del acuerdo que vienen haciendo los países miembros de la ONU, entre ellos nuestro país Perú. ¿Qué cosa busca el pacto? ¿Cuál es su objetivo? ¿A dónde quiere llegar? Según lo que indica en el documento, por eso es importante que lo lean, el pacto busca mejorar la gobernabilidad frente a la migración y afrontar los desafíos asociados con la migración actual, así como respetar los derechos humanos del migrante e impulsar su reintegración a su sociedad de origen. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de los países van a hacer cumplir sus propias leyes migratorias y van a promover, en la medida que sea posible, la reinserción del migrante a su país de origen respetando sus derechos como ser humano. ¿Cómo que reinserción? ¿Qué es esto?, se preguntarán ustedes. Según el mismo pacto, para poder entender su objetivo principal debemos aceptar primero que la migración existe y siempre ha existido en el mundo. Nos guste o no, la movilización de las masas forma parte de la cultura y de la historia de la humanidad y sigue existiendo hasta el día de hoy por motivos políticos, sociales, económicos, etc. Una vez que reconozcamos esta innegable realidad, podremos entender recién lo que el pacto busca. Muy en el fondo, la finalidad del pacto es reducir la migración. Suena contradictorio, ¿no? Pero esa es la conclusión que se obtiene de su capítulo número 2, que indica lo siguiente. El objetivo es minimizar los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar su país de origen. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el Perú, al firmar el pacto, no solo se compromete a garantizar los derechos fundamentales del migrante, sino también se compromete a reducir los elementos desfavorables que ocasionan que los peruanos tengan que abandonar el Perú. Recuerden que existen más de 3 millones de peruanos en el extranjero, los cuales se han tenido que ir, ya sea por motivos socioeconómicos, políticos o familiares. Por consiguiente, el Estado peruano tiene la obligación de optimizar la calidad de vida de sus habitantes para que no se tengan que ir. Y ese es el punto clave que propone el Pacto de la ONU. Minimizar factores adversos que obligan a las personas a abandonar su país. Existen otros motivos que provocan la migración.
Por ejemplo, los motivos bélicos. Las guerras hacen que la gente huya de su país. El claro ejemplo es Siria. Las migraciones también se dan por catástrofes generalizadas, que pueden ser inundaciones, sequías, terremotos y hasta epidemias. Entonces, el pacto no busca que el migrante se quede para siempre. Lo que busca es reducir la migración, pero en vista que este fenómeno siempre va a existir, porque las crisis en el mundo son de nunca acabar, y además que la población mundial está en constante crecimiento, el pacto busca en segunda instancia que los países den todas las facilidades y beneficios al migrante hasta que éste regrese a su país de origen. Para ello, el país de origen deberá minimizar los factores adversos que obligan a las personas a abandonar su país. En eso se debería ocupar, por ejemplo, el gobierno venezolano, ya que al ser firmante de este pacto, se está comprometiendo a realizar campañas para que los venezolanos que están esparcidos en distintas partes del mundo retornen a su país bajo garantías, derechos y beneficios de vida adecuados. En eso consiste la reinserción que propone la ONU. Si nos adentramos más en revisar el documento del pacto, vamos a encontrar que se divide en acuerdos y compromisos, los cuales pongo en pantalla. Este es prácticamente el resumen más completo que pueden encontrar. Los puntos a destacar serían el objetivo número 2, que ya lo hemos visto, también el objetivo 15, que menciona el acceso a los servicios básicos, luego destaco el 17, que prohíbe toda forma de discriminación. Si hay algo criticable, es que el pacto invoca a los gobiernos a educar a los periodistas y a los medios en general para que incluyan una terminología adecuada para referirse a los extranjeros. El acuerdo invoca a los gobiernos a no hacer tratos con medios de comunicación que fomenten la xenofobia. Esto último suena bien, pero eso de educar a los medios no debería ser papel del Estado. Eso ya es responsabilidad de los mismos medios. Considero que debe prevalecer la libertad de expresión. Y hablando de libertad de expresión, decía una vez Marco Aurelio de Negri citando a Mao Zedong: quien no ha investigado no tiene derecho a hablar. Yo esto lo interpreto como que no tiene validez aquel comentario que se hizo sin estudiar el caso. Pero de que se puede comentar, pues gozamos del derecho a libertad de expresión. Pero si no estamos informados, nos exponemos a que nos refuten y ridiculicen con facilidad. Es por eso que, por el bien del debate, yo recomiendo de todas formas leer las 40 páginas del pacto, que les va a tomar 1 hora aproximadamente. Les digo esto porque las mejores opiniones y críticas las hacen aquellos que están mejor informados. Este video es solo un repaso de ciertos puntos claves del pacto. Ahora nos vamos a preguntar algo muy importante. ¿En qué afecta el pacto migratorio al Perú? Si se han dado cuenta, todos los objetivos que la ONU propone en el acuerdo, el Perú ya los viene haciendo hace años. La prueba de ello es la manera como trata el Estado a los venezolanos y demás extranjeros en el Perú. Se les otorga el derecho a un permiso temporal de permanencia, se les otorga servicios básicos, pueden tramitar un carnet de extranjería. No existe visa ni ningún filtro de ingreso. Por estos motivos y otros más es que el acuerdo no le afecta al Perú. Y si alguien pregunta, ¿es necesario que el Perú esté dentro de este pacto? La respuesta es no, por el mismo motivo. Da lo mismo estar dentro o fuera del acuerdo. O sea, con o sin pacto, el Perú hace cumplir sus leyes migratorias como siempre lo ha hecho. Todos los objetivos del pacto coinciden con las actuales políticas que el Estado peruano cumple con los extranjeros. Si el Perú tuviera restricciones con los migrantes, entonces el pacto sí le afectaría, tal como le afecta a Estados Unidos. Ahora ya sabes por qué Estados Unidos se opone al pacto. Hay algo que mucha gente olvida. El Perú pertenece a un organismo llamado Comunidad Andina de Naciones, el cual hace cumplir una serie de beneficios migratorios para los ciudadanos del Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia. La Comunidad Andina tiene muchísimo más peso que el pacto migratorio porque es un tratado obligatorio. Tiene sus bases cimentadas en el Acuerdo de Cartagena de 1969. Además, cuenta con un parlamento andino y con un código de derecho comunitario andino, donde se encuentran todos los derechos migratorios y obligaciones de los países miembros. Uno de estos derechos que existen desde hace años es el libre tránsito de migrantes, quienes pueden acceder a un pasaporte andino y gozar de los mismos derechos que el país donde emigran.
Hay quienes se oponen al pacto migratorio porque se dice que se está dando más beneficios al extranjero que a aquellos peruanos que lo necesitan en las zonas más recónditas y olvidadas del país. Pero este problema no se soluciona evitando la migración. Este es un problema de centralismo. Con o sin migrantes va a haber igual carencia en zonas rurales alejadas. La solución es la descentralización. Por ende, el único problema a largo plazo que ocasiona la migración es la sobrepoblación. Lima es una ciudad que está prácticamente colapsada demográficamente en comparación con otras ciudades del Perú. Y está colapsada porque vienen migrantes nacionales de otras ciudades del mismo Perú. Yo, por ejemplo, he contribuido a ese colapso al migrar desde otra ciudad del Perú. Esa migración nacional ha sucedido toda la vida debido al centralismo limeño. Y ahora, cuando viene el venezolano, hace lo mismo que el migrante nacional. Prefiere instalarse en las ciudades más pobladas como Lima, Arequipa o Trujillo. Lo ideal sería que el venezolano, en lugar de ir a Lima, fuera a otras ciudades menos pobladas e incluso a las comunidades más alejadas, pero sabemos que esto último difícilmente va a ocurrir. Y si ocurriera, les aseguro que el venezolano ya no gozaría de los beneficios que tendría si se instalara en Lima. Más bien tendría los escasos beneficios que tienen los habitantes de esas comunidades. Para finalizar, ¿por qué el venezolano o cualquier extranjero tiene más derechos y beneficios que un poblador de una zona rural del Perú? Porque el extranjero no se instala en zona rural, se instala en las grandes ciudades donde sus habitantes gozan de beneficios. Y por eso el extranjero se acoge a ello. Ahí te das cuenta que nuestro problema de desigualdad en el país se debe al centralismo, al olvido de las zonas alejadas. Si este video te resultó informativo, dale un like y suscríbete si te agrada mi trabajo. Mando saludos para Ana Casa, Gisela Acosta, Christopher Aguilar y Carlos B, quienes son mis nuevos patrocinadores en la plataforma Patreon. Si tú también deseas apoyar el mantenimiento de este canal, eres bienvenido. Dejo el enlace en la descripción junto a todas mis redes sociales. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.